Libertad. Comenzamos. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Uno por Uno, Opinión y Libertad en esta séptima temporada. Continuamos la producción y abordamos la agenda política del momento. Y es que el expresidente Felipe Calderón renuncia a una militancia de ya casi 40 años en el partido. Renuncia porque Marco Cortés triunfó por encima de Manuel Gómez Morín, el hijo del fundador del partido. Tuvo más peso el señor Marco Cortés, un hombre más joven y con menos experiencia que el propio hijo del fundador del partido, el señor Gómez Morín. Ni su apellido le ayudaron. Marco Cortés ganó con la misma cifra con la que ganó en su momento Ricardo Anaya por la dirigencia del partido, por encima de su opositor, el señor gobernador de Chihuahua, hoy actualmente Javier Corral. Le ganó con la misma cifra, el 80%, aplastando siempre al detractor o al opositor. En este caso, al señor Gómez Morín. Ganan con la misma cifra. Es decir, pesa más la figura de Marco Cortés sobre la del hijo del fundador del Partido Acción Nacional. Un hombre que además ha tenido mayor resguardo de su propia integridad de labor política que el señor Marco Cortés, que pertenece a un grupo político acusado por moches y corrupción, que hoy mismo subraya el expresidente Felipe Calderón al presentar una renuncia contundente contra un partido político que le vio nacer en su labor y responsabilidad política y que le llevó a asumir la presidencia de la República Mexicana. Hoy aquellos que resguardaban y que respaldaron al señor Felipe Calderón le han traicionado, favoreciendo a un grupo que ha dado los peores resultados en la historia de este partido político, que en algún momento nació por esa misión de ser oposición, pero que se desfiguró y que fue desfundado y que hoy no tiene misión ni objetivos claros. Sí, quieren ser la oposición de Andrés Manuel López Obrador, pero con actores políticos con presentaciones muy débiles, muy endebles. Pasó con el señor fundador del PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas, con el propio señor Porfirio Muñoz Ledo, con el propio fundador también Andrés Manuel López Obrador. Ellos se fueron del partido porque dijeron perdieron los principios, perdieron la misión, perdieron el propósito. Hoy están manchados de corrupción y se fueron a consolidar otro proyecto. Andrés Manuel López Obrador levantó así el Movimiento de Regeneración Nacional. Y hoy el Partido Acción Nacional se asemeja y es similar a su homólogo y socio de política, que es el PRD. Ambos son huesos de alguna vez de lo que fue un organismo que sí presentaba funcionamiento, que sí presentaba dinamismo. Hoy están prácticamente en el destierro de la aprobación social, de la participación política. Fundadores y militantes, como pasó en el PRD, que hoy presenta resquebrajos, que hoy es endeble, débil, que no presenta verdaderamente una oposición, cuyos líderes políticos al mando de su coordinación en las cámaras no presentan dinamismo, no presentan argumentos, no presentan discurso, no presentan oferta política. Lo mismo pasa hoy con el Partido Acción Nacional y este triunfo corrobora lo que ya ha pasado. Los señalamientos de las prácticas de los moches y la compra de lealtades, de conciencias y esta forma mezquina de tener control político sobre un padrón que ha estado siempre en disputa, en debate. Fundadores y militantes se separan, fundadores y militantes desfundan un propio organismo político. Pasó con el PRD, hoy pasa con el Partido Acción Nacional. Tal parece que el Partido Acción Nacional le copia y quiere ser la misma fuerza débil como la que ha ocurrido con el PRD. Se asociaron, hoy están amalgamados, hoy cogobiernan el estado de Guanajuato, donde fue, al parecer, el único lugar donde funcionó esta coalición política, además aunados a otro organismo muy pequeño como es Movimiento Ciudadano, que antes fue Convergencia, el Partido Naranja. Quien albergue algún sentido de pertenencia en estos tres partidos, pues creo que deambula en un lugar abismal.
Y es que, pues, ¿en qué deterioro ha caído el Partido Acción Nacional? Está latente su muerte, su desaparición, después de tantos años de lucha, de combate, de oposición y de un fracaso en el propio ejercicio del gobierno al no representar ninguna alternancia de funcionamiento político en el gobierno. No, simplemente fue continuidad de lo que fue en su momento el priismo mexicano. El PAN no representó ni planteó cambios fundamentales a las estructuras de los sistemas. Prevalecieron las mismas prácticas políticas perversas del PRI e incluso se agravaron y superaron por mucho estas prácticas de corrupción que se vieron en el PRI. Se desquebrajó el país, se manchó en sangre. Y esto verdaderamente que nos ha llevado a una tragedia nacional y sobre todo en esa crisis interna que vive el partido y que presuntamente ya demuestra y anuncia su desaparición por completa, su muerte política. El Partido Acción Nacional, fíjense ustedes, ha tenido 2 presidentes de la República Mexicana. ¿Y dónde están? Ambos están fuera del partido. La descomposición es tal que han perdido sus principios y han negado su propia historia. ¿Dónde están los presidentes de México que emanaron del Partido Acción Nacional? Vicente Fox se fue al PRI con Enrique Peña Nieto y lo expulsaron del propio Partido Acción Nacional. Dijeron, este señor ya no pertenece aquí. Me acuerdo de las palabras de Javier Lozano al frente del partido. Desconocemos al señor Vicente Fox, está equivocado por haberse asociado a Enrique Peña Nieto. Y después el propio Javier Lozano se va al PRI a apoyar a José Antonio Meade. Él que tanto combatió estos principios, fervor y lealtad al Partido Acción Nacional, acabó haciendo lo mismo que el señor Vicente Fox. Y el propio señor Vicente Fox, en vez de apoyar a Meade, luego regresó a apoyar a Ricardo Anaya. Y ya no sabíamos dónde estaba Vicente Fox, si en el PRI o en el PAN, pero él en un momento decidió apoyar a Enrique Peña Nieto. Como gobernaron, le estuvo aplaudiendo todo el sexenio, lo defendió a capa y espada, y en el momento de votar por otra opción política, pues el señor Vicente Fox demostró que es parte de este grupo denominado el PRIAN. Ahí está. Y ahora el expresidente Felipe Calderón renuncia al PAN. Por las mismas causas que lo hizo en su momento el señor Javier Corral, gobernador hoy de Chihuahua. Corral denunció en su momento un consorcio, busquen la historia, que se adueñó del partido corrupto, denunció los moches, denunció a Ricardo Anaya de ser un incongruente, de estar comprando lealtades, de desviar dinero de los recursos públicos. Recuerden ustedes, en Cámara de Diputados, él estaba coordinando y desvió enormes cantidades de dinero para favorecer la promoción de su imagen política, con dinero público. Fue una total corrupción. Y además ahí estaba también el coordinador, otro de los coordinadores, ese grupo que hoy comanda y que tuvieron favores de impulso aquí en el propio estado de Guanajuato, porque este lugar es el que sustenta lo poco que queda del PAN a nivel federal, es de lo que viven, es su tanque de oxígeno. Por eso, vean, Romero Hicks de Guanajuato, el gobernador, pues todo el territorio lo perdieron. El PRD no funcionó en ningún lugar, ni en su bastión, ni en su cuna. La Ciudad de México lo perdieron todo, todas las delegaciones, toda la jefatura de la ciudad. Entonces, de aquí están respirando. Y ese grupo que aplaudió y que apoyó a Anaya, pues es el que está prevaleciendo. Entonces, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones al respecto. De la misma forma en que Anaya ganó a Javier Corral, ganan con la misma cifra, Cortés aplasta a Gómez Morín. Entonces, este mismo grupo de control político es el que está comandando. Señor Marco Cortés representa a Anaya, representa a su grupo. Recuerden ustedes que antes de perder la elección, se reúne con los políticos guanajuatenses de su partido, el señor Ricardo Anaya, y dice, es que hay un grupo que se quiere adueñar del partido, entonces nosotros vamos a perder el poder, tenemos que congeniar aquí las decisiones que hay que tomar para resguardarnos, para que siga siendo de nosotros el partido. Así que el grupo anayista sigue comandando ahí,
el mismo grupo retiene el poder, pero es peor, porque este grupo es el que ha demostrado que sabe perder elecciones, como nunca antes. O sea, en 30 años son los peores resultados de la historia, a costa de hacer prevalecer pues este poder de compra de lealtades que hacen perder el partido, y nunca había perdido tanto el PAN como ahora. Calderón denuncia justamente que anulan cualquier posibilidad de cambio con este triunfo y por eso renuncia. Pues es una total vergüenza. Fox se fue al PRI, lo expulsaron del PAN. Calderón, dirigente del partido, un emblema de la militancia. Hoy esos jóvenes, hoy esos políticos que se enorgullecían porque la presidencia de Fox fue desastrosa y la presidencia de Calderón también manchó en sangre al país, y hoy se siguen sufriendo las repercusiones de esa toma de decisiones y además la continuidad y el desorden que existió. Pero esos panistas que lo defendieron y los propios hoy legisladores, alcaldes aquí de Guanajuato que estuvieron viviendo también de sus dádivas y que estuvieron viviendo también de su aprobación política, porque el presidente Felipe Calderón de alguna manera salió con mayor aprobación y mantuvo una posición de autoridad moral todavía que resguardaba el Estado, pues eso se perdió completamente y hoy lo han traicionado, porque hoy le desconocen esa labor, hoy desconocen esos méritos que tuvo Felipe Calderón y además la confianza a la que le dio a muchos, a esos dirigentes de CONACYT, a los que estuvieron en Pemex, todos ellos, bueno, ahora aplaudiendo a Anaya, por favor, o sea, lo está diciendo un expresidente de México que además combatió frontalmente al crimen organizado, que implementó políticas públicas de combate al lavado de dinero. Hoy denuncia que ahí están un grupo de políticos y de personas que viven de los moches, que lavan dinero, que son corruptos. El propio expresidente de México, que le entró a situaciones verdaderamente complicadas y delicadas, está denunciando que ahí ocurre ello. Entonces, esto es muy peligroso, es verdaderamente alarmante. El expresidente Calderón, sus determinaciones, sus testimonios, por supuesto que destruyen a ese partido político, porque pues si ya está tan permeado de la corrupción, ¿cómo va a seguir teniendo pues algo de credibilidad ante una ciudadanía que lo ha repudiado en las últimas elecciones? Contundentemente lo repudiaron al Partido Acción Nacional. Es la peor elección de su historia y hoy el Partido Acción Nacional se hunde y se pudre, y ya se anuncia su descanso para siempre. Vamos a una pausa y regresamos a Opinión y Libertad.